Eh, Buenas tardes. En este video lo que se pretende es explicar el tema de respiración en los seres vivos. Es el tema que estamos trabajando en el tercer periodo en la asignatura de biología, pero vamos a iniciar con la respiración celular. Entonces vamos a explicar esto en este video. Primero vamos a explicar qué es el proceso de la respiración. La respiración es el proceso mediante el cual un organismo, ese organismo puede ser de cualquier reino, puede ser del reino Monera, puede ser del reino protista, del reino de los hongos, del reino de las plantas o del reino de los animales, o sea, cualquier organismo, transforma en ATP, la energía que está almacenada en los nutrientes. Entonces, todos los alimentos que nosotros consumimos finalmente, después del proceso digestivo, se van a convertir en unos nutrientes que van a aportar una energía, por lo general en azúcares como la glucosa o en otros carbohidratos. El ATP es una molécula energética, significa que lo que hace el ATP es brindar la energía que utilizan todas las células para poder llevar a cabo todos sus procesos metabólicos, es decir, para poderse reproducir, para poder crecer, para poder generar nuevos tejidos, para poder eliminar desechos, para todas las actividades. Es más, si lo asemejamos con nuestra vida, para todas las actividades que nosotros realizamos necesitamos energía. ¿Quién nos suministra esa energía? Estas moléculas de ATP. ¿Y cómo las obtenemos? Las obtenemos a través de la glucosa que obtenemos de los alimentos más el oxígeno que tomamos en el proceso respiratorio. El lugar donde se lleva a cabo la respiración en todas las células es en un organelo llamado mitocondria. Entonces, en las células que son más evolucionadas, como las células eucariotas, el lugar donde se realiza dicha respiración celular es en la organela de la mitocondria. Entonces, vamos a explicar más ese proceso acá en esta imagen. Aquí tenemos una porción de una célula. Entonces aquí en esta parte que está azul, pues tenemos la membrana plasmática o la membrana celular. ¿Qué ocurre? Esa glucosa que hemos obtenido a partir de los alimentos va a ingresar a la célula o va a ingresar por la membrana celular y va a empezar un proceso de glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? Es el proceso mediante el cual se rompe, se fragmenta, o sea, hay una ruptura de este azúcar que entró a la célula llamado glucosa, se va a romper y se va a transformar en un azúcar más pequeño llamado piruvato. ¿Qué ocurre cuando ya ese azúcar que ingresó a la célula le ha ocurrido la glucólisis y ya ha pasado a ser un piruvato? Ingresa a la organela celular responsable de la respiración celular, que en este caso es la mitocondria. E ingresa a la mitocondria, entonces ese azúcar llamado piruvato ingresa a la mitocondria y junto con el oxígeno que está presente empieza el proceso respiratorio y como producto de ese proceso se van a generar las moléculas de ATP. Moléculas de ATP que son las moléculas que dan energía para poder llevar a cabo todo lo que es el metabolismo celular. ¿Qué otro producto se genera en ese proceso respiratorio? Se genera dióxido de carbono, también conocido como CO2, y también se genera agua, conocida también como H2O. Entonces, esos serían los productos o los desechos, digamos así, también se puede decir, del proceso respiratorio. Ocurre también otra cosa, resulta que esto sería en caso de que las células requieran oxígeno. Pero resulta que hay otras células que no requieren oxígeno. Cuando en esas células no se requiere el oxígeno, entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver el proceso nuevamente. Entra la glucosa, que es el azúcar que hemos obtenido de la descomposición de los alimentos. Empieza un proceso
de glucólisis, o sea, de rompimiento, se transforma en un piruvato y cuando hay ausencia de oxígeno, o sea, cuando el oxígeno está ausente, cuando esa célula no necesita el oxígeno, ese piruvato ya no hace un proceso respiratorio, sino que hace un proceso de fermentación. Cuando hace un proceso de fermentación, entonces el resultado, o sea, los productos que se generan de ese proceso de fermentación es la producción de ácidos, puede ser el ácido láctico o lactato, y también en algunas ocasiones se puede producir alcohol, sobre todo el etanol. Y obviamente también van a producir energía en forma de ATP. Entonces son dos procesos distintos. Este sería el proceso respiratorio, este sería el proceso fermentativo. Y ocurre dependiendo de si hay oxígeno o no hay oxígeno. Y eso ocurre en las células, sobre todo en los organismos que son unicelulares como las bacterias. Vamos entonces aquí. La respiración celular es el proceso mediante el cual el ácido pirúvico, el que veíamos ahorita, el ácido pirúvico es transformado en dióxido de carbono, conocido como CO2, agua, conocida como H2O, y energía en forma de ATP. Este proceso se lleva a cabo en las mitocondrias, lo dijimos desde el principio, y se da por la utilización de oxígeno. O sea, cuando hay oxígeno ocurre lo que acabamos de decir. Este proceso se lleva a cabo en las células, implica una gran cantidad de reacciones químicas, las cuales se pueden explicar a través de una ecuación química, en la cual las sustancias de la izquierda, esta es la ecuación química, estas serían las sustancias de la izquierda, estas que están antes de la flecha, que se van a llamar reactivos porque son las sustancias que van a reaccionar. Reactivos, es decir, sustancias que van a reaccionar, y los de la derecha son los productos, que son las sustancias resultantes. Entonces estos de aquí se van a llamar productos. ¿Qué es todo esto junto? Todo esto junto es una reacción química, donde los que están antes de la flecha son los reactivos, los que están después de la flecha son los productos. Entonces, ¿qué hay antes de la flecha? Ácido pirúvico más oxígeno va a reaccionar y va a producir dióxido de carbono, agua y energía en forma de ATP. Eso es todo lo que ocurre cuando el proceso es respiratorio. ¿Qué significa respiratorio? Que hay presencia de oxígeno, o sea, se requiere oxígeno molecular. Ya en el proceso de la fermentación ocurre algo contrario, dice, es el proceso por el cual las células o los organismos obtienen la energía en ausencia. ¿Qué significa en ausencia? O sea, sin el oxígeno. En la fermentación, al igual que en la respiración, el primer paso es la ruptura de una molécula de glucosa en dos ácidos pirúvicos durante la glucólisis. O sea, hasta ahí el proceso de respiración y fermentación son iguales, hasta el proceso de glucólisis. Durante este proceso, a diferencia de la glucólisis, el ácido pirúvico permanece en el citoplasma, o sea, ya no va a entrar a la mitocondria, sino que ya ese ácido pirúvico se queda en el citoplasma, donde es transformado en alcohol, o sea que este sería el producto, y en otros casos en ácido. Cuando el producto de la fermentación es el alcohol, se utiliza para la producción de bebidas alcohólicas, entonces todas las empresas licoreras lo que hacen es utilizar microorganismos que no necesiten oxígeno para que hagan un proceso de fermentación y se pueda producir entonces las bebidas alcohólicas. Y cuando el producto de la fermentación es un ácido, sirve para obtener vinagre. Entonces, eso es lo que ocurre en estos procesos cuando son sin oxígeno. Entonces, aquí vemos un cuadro como resumen. Dice, tenemos la glucosa, que es el azúcar que nosotros obtenemos a partir de los alimentos que consumimos.
Esa glucosa empieza un proceso de glucólisis que es cuando ese azúcar se rompe y se convierte en un azúcar más pequeño llamado pirúvico, pero igual es un azúcar. Si ese ácido pirúvico está en presencia, o sea, requiere oxígeno, si ese ácido pirúvico requiere oxígeno, ocurre un proceso llamado respiración. Y si se da la respiración, los productos de esa reacción son CO2, agua y faltó otro, energía en forma de ATP. Pero si ese ácido pirúvico no requiere oxígeno, entonces se da un proceso llamado fermentación. Y los productos de ese proceso de fermentación son etanol, que viene siendo un alcohol, o puede ser el láctico, que es un ácido láctico, que es un ácido utilizado para la fabricación de kumis, de yogur, de quesos, o sea, de derivados lácteos. Vamos aquí entonces con este proceso de fermentación. Decíamos que en la fermentación puede ser láctica, o sea, a través de un ácido, o puede ser alcohólica porque da un alcohol. Si es láctico, entonces se produce ácido láctico más ATP, que es energía, y si es alcohólica, se produce alcohol más ATP. Entonces viene la actividad. ¿Qué actividad habría que desarrollar con relación a este tema que vimos en la clase? Responder tres preguntas. Primera pregunta, ¿qué es la molécula de ATP? ¿Qué sería esa molécula de ATP? Pregunta número 2, ¿cuál es el organelo celular responsable de la respiración de la célula y cómo ocurre ese proceso? Y tercera, ¿cuáles son los productos que se generan del proceso respiratorio y cuáles son los productos que se generan del proceso de fermentación? En ambos procesos, los productos que se generan son muy distintos. Entonces, estas serían las tres preguntas que hay que desarrollar con relación a esta primera parte de la fundamentación relacionada con el proceso de la respiración celular. Ya en el próximo video hablaremos del proceso de la respiración en organismos sencillos, pero por ahora este video lo dejamos hasta acá. Entonces voy a en este momento ya a detener la grabación.